La idea de esta muestra es mostrar un poco lo que siempre ha sido lo clásico en el ser humano en todas las épocas. El esfuerzo narcisista por querer tener más, esa sed insaciable llamamos gula. Y la gula no pasa solamente por lo que comemos, sino que la gula puede estar también en el conocimiento, en el poder económico, en la sexualidad, en la avaricia, en los pecados capitales. Por eso creo que gula casi puedo nombrarlo como una deidad. Si fuera de una cultura originaria, vería Gula, el dios Gula, que es el que nos guía y nos tienta a continuamente tener esa sed impostergable y insaciable, ¿no? Algo así casi lacaniano, ¿no? Como ese pozo o ese agujero que nunca podemos llenar. Y esta obra, que es una muestra prospectiva, lo que trata de hacer es mostrar obras de distintas épocas que tienen que ver con las más recientes, de Gula Salvaje, que es el título de una de las obras, pero se suman otras que quizás inconscientemente yo he hecho, y por eso tiene la unidad, esta idea de muestra prospectiva, es decir, de una perspectiva curatorial distinta, diversa, a lo que sería una muestra retrospectiva, donde uno muestra una cronología de la obra. Y acá, bueno, en esta obra nuestro héroe nos guía, tiene que ver un poco con la época del menemismo, con la idea de un supuesto héroe que nos va a guiar hacia un abismo, y todos lo seguimos, como pasa siempre con los héroes, ¿no? Con las figuras carismáticas, en un subte donde no hay ni entradas ni salidas. Eso es un poco lo que pasó con los gobiernos, entre Menem, de la Rúa. Un poco uno se involucra en las historias de su propio país, pero en mi caso de una manera simbólica. No me gusta la anécdota directa en ningún momento. Y acá en este cuadro del gigante con las dos monedas, un poco es qué hay adentro del gigante económico, ¿no? Hay una orgía que tiene que ver también con lo simbólico, con esa idea insaciable. Nos tiene unido el deseo, y el deseo puede ser el odio también, puede ser la grieta, esto puede representar la grieta en este partido. La grieta no deja de ser un artilugio, un sistema de mentir, de creer que hay un enemigo y de con eso engañar a la mayoría de las personas, ¿no? Un poco esa es la idea. Y este cuadro Micrómegas es un homenaje a Voltaire, que fue también un luchador en su época, que es un cuento de sus novelas escogidas, que tiene que ver con la escala, ¿no? Bueno, aquí tenemos un retrato que hice de mi hija Lucía a los 9 años, y el desafío era pintar un cuerpo de una niña. Ahí experimenté algo muy nuevo, además un homenaje con una visión de lo que fue el atentado o autoatentado a las Torres Gemelas. Aparece en la parte superior dos formas de paralelepípedos que representan las Torres Gemelas. Y hay figuras que van como cayendo, víctimas del atentado, como dijimos, o autoatentado, en medio del sueño, del dormir, de la inocencia. Es un poco la idea de lo que es el afuera, con sus ruidos, y la inocencia, que también podemos tenerla a cualquier edad. Y obviamente también lo que tiene que ver con el capitalismo y el mundo este de la gula, ¿no? De querer más, ir por más. Acá el banquete de Casanova es una obra que representa un poco también el deseo insaciable, de lo erótico, lo sexual, todo lo que no alcanzamos a tener nunca, ¿no? Estos personajes llevan un plato
que derrama figuras humanas. Vaya a saber a qué banquete se dirigen, que puede ser intemporal, que puede ser interno, que puede ser una pesadilla o un sueño. Y me gustan también estos personajes del siglo XVIII por su forma de vestir, su fasto, que representan un poco lo teatral, una época teatral, que hoy se repite en otro formato, en un formato digital, en un formato donde vemos a los conductores mediáticos con pantalla verde de fondo, inventando toda una estructura inexistente, como lo que hablan. Hay por eso del clasicismo y lo actual una verdadera relación directa, identitaria, en esto que mal o bien llamamos posmodernidad. Bueno, acá un poco el sueño de Newton, que hice varios sueños, el sueño de Galileo, el sueño de Newton y de otros personajes físicos, la idea de un mundo, en este caso místico, porque no olvidemos que Newton escribió más sobre mística y sobre el ocultismo que sobre física, cosa que mucha gente desconoce. Y acá en este mundo aparecen sacerdotes, obispos, papas, iglesias que estallan en un volcán, un jugador de fútbol, aparece también un zorro, una camiseta de Boca, un obispo saliendo de una oruga. El mundo en realidad, ¿no? Que estamos espalda con espalda tocándonos en esta era global. Esa es la idea, ¿no? La idea de lo global. La gravedad de lo global, o la sociedad del riesgo, como dicen algunos sociólogos, un poco es esa la idea, ¿no? Acá hay un duelo de dos personajes, un compadrito y un personaje de otra época. Y acá tenemos una aerografía hecha con cigarrillos, como el tríptico que estamos viendo ahí, tomando un estudio previo de cómo se conforma la ceniza y hacer la ceniza como una columna trajana de figuras humanas que se van diluyendo, desapareciendo, ¿no? Como nuestras ilusiones. Bueno, este tríptico, cuerpo y alma, body and soul en inglés, es un poco esa la idea, en forma muy irónica, de
donde hay un ritual de baile. Vemos acá las cabezas de los fósforos, un fósforo que está quemado, ahí con el detalle del filtro como espermatozoides, y al final un personaje que se va degradando, que es ceniza, es un poco ceniza, ¿no? Me gustó el formato de Trítulo, es el formato antiguo, y acá, bueno, vemos en la aerografía el mismo tema, Cigarrópolis, una ciudad de humo. Bueno, aquí tenemos el relicario, como dice la palabra reliquia, generalmente es una figura muy chiquita que lleva una persona, un religioso, un soldado, donde está una foto o una imagen religiosa o una imagen de la amada o del amado, en una especie de tapita cerrada. Había pintores que se dedicaban a hacer relicarios. Mi relicario es simbólico, es como una caja fuerte, donde se ve aburonada, como un corazón, y aparece una figura muy visceral, donde en el centro aparece un objeto de tipo sexual, y las dos figuras laterales un poco un homenaje a Giger, el pintor que inventó Alien. Bueno, acá es un Amazonas, una figura también legendaria de la mitología, también las valquirias, como en los anillos de los Nibelungos, de las mitologías nórdicas. Esta es mi hija Lucía, ya más grande, de 16 años, 17, y ahí se ve mi rostro en la parte de atrás de la cabeza de ella, reflejada como si fuera un hacha espejada. Algo teatral y algo también visceral, donde parece un poco como el cerebro y la figura. Sentada en el inodoro como diciendo, bueno, me cago en todo y yo estoy acá presente y no me interesa nada lo que me rodea. Es decir, la presencia. Y también el preciosismo de algunas piedras o gemas que observamos en la espalda, elementos vegetales o cóncavos, y algo muy teatral y además simétrico, que es una de las cosas que me gustan realizar en una obra. Vemos detalles ahí como si fueran joyas o elementos Art Nouveau. Siempre me gustó poner estas gemas, y además en el fondo aparecen figuras ocultas que no se pueden ver a lo mejor de la primera observación de la obra. Y me gusta que el espectador vaya descubriendo de a poco una obra, no que se vea de un solo golpe de vista, como si fuera cuando uno lee un cuento o una novela, lo que podemos llamar la narrativa visual. Por esa misma razón me gustan tanto los pintores belgas cuando ilustran temas religiosos, como las tentaciones de San Antonio, o cualquier otro tema que tenga relación con un cuento, ¿no? Con una historia. Bueno, también puedo agregar que he vendido algunas obras a belgas y europeos, porque a ellos este tipo de obra les gusta más, sobre todo por el detalle y la satisfacción de sentir que estas personas me han contado las distintas sensaciones que han tenido al observar la obra, al amanecer, al atardecer, en su habitación. Y bueno, eso a mí me llenó mucho. Yo no soy un pintor que venda obra, que tenga facilidad para venderme, y me distraigo trabajando. Esa es un poco la idea, ¿no? No estar pendiente del qué dirán. Y eso siempre me ayuda al momento de mostrar la obra, ¿no? Algo que lo hago con la mayor libertad que me es posible en el momento de la realización.
Bueno, acá tenemos la Corte Suprema, que es un cuadro inspirado en la época del gobierno de Menem, donde, como siempre, las cortes son siempre orgánicas al poder. Y bueno, son 6 figuras, personajes un poco imitando la corte inglesa, donde surgen y emergen manos que son devoradas o vomitadas por estos personajes siniestros. Y ahí tenemos una serie de aerografías sobre papel misionero, papel misionero de 600 gramos, y aparece un San Sebastián, también un homenaje un poco a Giger, donde yo hice una paleta muy reducida de negros, de tierra sombra y blanco, y algo de grises que da un tono azulado. Y los personajes que aparecen son ideas también de amigos que ya no están, y acá es como un compañero de trabajo que representa un bibliotecario imaginario. En la distorsión arriba hay un lavatorio y personajes, ¿no?, que están emergiendo de los libros, y las manos se transforman también en los lomos de los libros, y aparecen los fantasmas también. Bueno, acá en este cuadro, que se llama justo Gula Salvaje, que da nombre a esta obra, surge también un personaje central con la lengua saliente, y sus cabellos son cabezas también, que están comiéndose a sí mismas con cucharas y vajillas que se les clavan o se las meten de prepo. Un poco la idea, ¿no? Y surgió muy locamente porque la figura central surgió de un retrato que había hecho del compositor Franz Liszt, compositor romántico, y se fue a otra cosa, se fue al cuerno, a la imagen de Liszt, y apareció este personaje grotesco. Todos estos trabajos parten de un dibujo a escala 1:1, que después los transfiero a la tela. Aparecen ahí también boca abajo un autorretrato mío y un tenedor gigante como que lo está clavando o sosteniendo. Esa es un poco la idea. Bueno, acá la idea del feedback, y estas son las últimas obras que puse en esta muestra prospectiva, muestran un poco
la autofagocitación, la idea del Euróboros un poco, pero en lo que es el capitalismo, ¿no? Una figura que se devora a sí misma, casi trágicamente, y detalles que podemos ver en la obra, como factorías o fábricas, y es algo cíclico, ¿no? Que vemos continuamente en nuestra economía, en la economía mundial, en la globalización, que es algo giratorio, como una calecita, como podemos ver hoy con las monedas virtuales, el Bitcoin, lo que sea. Bueno, lo interesante para mí es que me dejo llevar un poco a partir de un boceto previo que hago y sobre el cual después transfiero sobre la tela. Esta tela que tiene más o menos unos 50 por 2 metros de altura. Y también la idea de Baudelaire, que decía en una parte de su obra de Transparencia del Mal, lo que nos piensa no es humano. Algo muy interesante que ya lo decía en los 90 y hoy en esta época lo podemos ver como una realidad. Bueno, esta obra se llamaba Cristo Gourmet originalmente, pero después le puse directamente Gourmet Crucificado o algo así. La idea es que de una idea de un dibujo que hice hace muchos años, hace 20 años, y una alumna que tuve me decía, Víctor, ¿por qué no pintás esta obra? Y yo no tenía ganas de hacerlo, me parecía que era imposible. Y bueno, partí de una crucifixión de Grunewald, un pintor alemán que para a mi modo de ver el que mejor crucifixiones hizo, y surgió la idea de el Cristo Gourmet como la mística del consumo. Esa es un poco la idea. La mística del consumo, de que todo puede comerse, incluso un ritual. Entonces el ritual desaparece y está sostenido por tenedores, que son como manos. Después la idea de tener al costado, está hecho con varias capas de verde viridiano, que bajó el color original de la obra y lo hizo que la imagen sea mucho más concentrada. Y después el efecto de luz que vemos fue casual, porque yo tenía el cuadro en el taller y bajo de la puerta salió ese haz de luz y me gustó, y copié el efecto de la luz, y creo que dio un resultado interesante a la obra, que rompe bastante con la simetría original que tiene el trabajo. Rompemos la simetría con ese blanco que es una bruma luminosa. Hacer una muestra así tan grande, más de 200 metros cuadrados, para mí muy fuerte, como la que comenté también en Recoleta, la sala 22, que ya no existe, y ver toda la obra de uno hace que uno descubra cosas nuevas, cosas que puede mejorar, cosas que puede cambiar, y también cómo nos damos cuenta que lo que hacemos no es absolutamente nuestro, es como nuestro cuerpo. Venimos con un cuerpo, ¿qué derecho tenemos sobre nuestro propio cuerpo? Me pregunto, ¿qué derecho tenemos sobre nuestra propia obra? ¿Acaso la obra no es el conjunto de un montón de obras anteriores, como lo intertextual, como decía Kristeva? El tema de que sobre un texto hay otro texto abajo, sobre una pintura hay otra pintura abajo. Eso es la experiencia que tengo yo de mi obra, expuesta en este lugar hermoso para disfrutar, recorrer,
también ubicado y que me dio muchas satisfacciones con los visitantes, con los amigos, con mis seres queridos y con Felipe Noé. Realmente un placer por todo. Con Rubén somos amigos de hace un tiempo, hemos hecho cosas juntos, también con Marcelo, otro amigo, que estamos juntos trabajando, y esta filmación para mí ha sido un placer por ver el material en bruto, trabajar con él para mejorarlo, y yo lo felicito a él también por el deseo que tiene de visualizar y descubrir las personas que estamos en el conurbano, como dice el Congo urbano, haciendo cosas y luchando para aparecer más allá de la capital federal. Así que bueno, gracias Rubén por tu trabajo y tu deseo. Reflejada como si fuera un hacha espejada. El consumo de que todo puede comerse, incluso un ritual. En el fondo aparecen figuras ocultas que no se entiende mucho los cuadros. Lo importante es que es un héroe, un personaje infiltrado que con una suerte y me quedé pensando un tiempo en tabernas de los atrapados, de los argentinos, que bajó el color original de la obra y lo hizo que la imagen sea mucho más concentrada. ¿No? Un poco, no sé si... Hasta el próximo infierno. Sí. Hasta el próximo infierno. Está perfecto.